El día de ayer fue la anteúltima pre-party antes de Eurovisión y, como no puede ser de otra manera, Blanca Paloma se presentó y acá estamos siguiendo su camino hacia Eurovisión. Vamos a escuchar entonces la versión de Ea Ea en Ámsterdam. Si estamos listos, empezamos. Les recuerdo que el día de hoy es la última pre-party antes de Eurovisión y la vamos a estar viendo todos juntos en vivo. ¿Dónde se preguntarán? El primer comentario fijado tiene la respuesta. Vamos entonces a estar viendo a Blanca Paloma haciendo Ea Ea en Ámsterdam, que me dijeron que hizo algo diferente, como no podía ser de otra manera. Vamos allá. ¡Pará! Pausa. Tengo que aclarar que la única grabación que encontré es la de Wiwi y Wiwi graba en vivo, así que se escucha a toda la gente. Pero estoy viendo que está simulando. Yo pensé que tenía una guitarra eléctrica, pero no sé si tiene una guitarra eléctrica o no, o es un violonchelo, una viola, pero está como simulando que hace con el arco lo que hace su marca, su signature, que es esto de hacer como la marca de la arquera. Me encanta la iluminación, me parece fantástica, son todos cenitales rojos que apuntan a ella. Y ella haciendo, es muy teatral, me encanta eso. Se callaron todos. ¡Uy! Mira, 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 mira. Allá por donde va, vuelve locos a todo el mundo. Aparte siempre le encuentran la vuelta para hacer algo distinto y original. Esta luz que sale de fondo, que parece la luna, mientras ella está bañada de rojo, tiene una teatralidad. Y solamente son dos luces, ella con una viola en la mano y listo. Ese es maravilloso. Bueno, y la voz que nunca se le corre una nota, o sea, es impecable. Cada vez se vuelve más místico todo. ¿Soy yo o la gente le corea el ya? Me parece a mí que sí, ¿eh? A ver, vamos a volver un poquito para atrás. Lo que a mí me asombra, estuvimos viendo todas las pre-parties y una cosa que, si bien me parece una falta de respeto, es algo que pasa mucho, es que si el artista no interesa o no llama tanto la atención, la gente se pone a hablar y se escucha el sonido de fondo, porque la mayor parte de las reacciones que hemos hecho acerca de las presentaciones de las pre-parties fueron con Wiwi Vlogs, que graba todo en vivo. Y me mata cuando sale Blanca, no importa en qué lugar sea que sea la pre-party, todo el mundo, silencio. Silencio de misa. Hay que tener en cuenta esas cosas. Mira, la escucha la gente. Mística, el humo, todo, me encanta. Creo que, si cabe, aún más va puliendo algunos detalles de la canción. Si cabe, porque ya te digo, desde la primera vez que la escuchamos, que rompió todo, no desafinó ni una sola vez, pero siento que a medida que se va completando este camino a Eurovisión y ella se presenta y canta la canción, cada vez siento más pulidos esos bordes de los arabescos, de los juegos. No sé cómo explicarlo. Siento que cada vez tiene, no sé si es más práctica de la canción o qué, pero está como más pulidito todo. Todo tiene mucha más redondez. No sé si se entiende a lo que voy. La gente y yo ahí todos locos.
a capela perfectamente esto, ¿eh? O sea, a ver, a lo que voy. La música me encanta, me parece que darle una onda electrónica a esta nana más orientada al flamenco, que ya sé que me dijeron que es una nana por bulerías, lo entiendo perfectamente, pero voy a usar el término flamenco para que gente fuera de España pueda entender a lo que nos estamos refiriendo, ¿ok? Porque de todas formas las bulerías es un palo del flamenco, así que me es útil para poder explicarlo. La musicalidad es espectacular, sí, porque toma algo tradicional y lo lleva a algo moderno con el tema de los sonidos mucho más electrónicos. Ahora, la potencia en la voz que tiene Blanca hace que pudiera cantar la canción perfectamente a capela y sigue teniendo la misma potencia. Eso es a lo que voy. El sonido, la música, la pista de fondo, un accesorio a su voz y no al revés. Eso es fantástico. Sabe cómo mover al público, sin duda. Esa luz que va subiendo. ¡Uy, no! Pausa. Observemos este momento. Es maravilloso. Y eso que lo estamos viendo a 73 kilómetros. Es maravilloso. Es ella y la luna va subiendo mientras ella hace esto. La imagen es espectacular. No. Listo. A ver al final. Tiene cortes muy específicos que generan un efecto muy copado. No, bueno. Reina total. Reina total. O sea, nada más que decir. Es estupenda. Creo que el camino a Eurovisión. El camino a Eurovisión también marca un poco cómo se va a decantar el voto del público, sí. Y ella viene haciendo un camino a Eurovisión impecable. Es decir, a la ciudad a la que va, la conquista, no necesita más nada que su voz. Sin embargo, se ha tomado el trabajo durante todo este camino de hacer versiones distintas para cada pre-party. Digo, y versiones distintas para cada pre-party hasta en España, que hubo 3 pre-parties. Y en cada una de ellas hubo una versión distinta de la canción. Me parece que las cartas están echadas, pero sí, las cosas van muy bien. No quiero decir nada, acá en Argentina decimos que ya después de cierto punto, cuando se está acercando un poco a la final de algo, es un poco mufa empezar a decir lo que yo vengo diciendo desde el principio, así que a partir de ahora me voy a recatar un poco más en ese sentido, pero porque no quiero ser mufa, simplemente, pero sigo pensando lo mismo. O sea, maravillosa, estupenda, nuestra reina y la mejor. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Les cuento rápidamente, porque seguramente están viendo este video antes de que comience la última pre-party antes de Eurovisión, que es la pre-party de Londres, que lo vamos a estar viendo todos juntos. ¿Dónde se preguntarán? Primer comentario fijado de la cajita de comentarios, lo van a encontrar ahí. Van y se van para aquella plataforma y lo vemos todos juntos. Si todavía no se han suscrito a este canal, tocan el botoncito de suscribirse, campanita de notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos que vengo siguiendo el camino de Eurovisión. Y les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.